¿Se han puesto a pensar que cuando finalmente se revele que es el One Piece, estaremos presenciando el spoiler más grande de la historia del entretenimiento? Y no estoy exagerando. A lo largo de los años, hemos visto spoilers gigantescos, revelaciones que parecían imposibles de ocultar y que terminaban inundando internet en cuestión de horas. Muchos recordarán el estreno de Infinity War y Endgame. Durante semanas era prácticamente imposible entrar a redes sociales sin encontrarte algún spoiler. Había personas que compraban boletos para la función de medianoche simplemente para evitar enterarse de algo antes de tiempo. Y aún así, muchísima gente terminó descubriendo la muerte de Tony Stark antes de ver la película. Lo mismo ocurrió con series, videojuegos, animes y prácticamente cualquier obra popular. Recientemente me pasó con el final de The Voice. No pude ver el episodio en el mismo momento que salió, y aunque intenté evitar redes sociales, la verdad es que al final de cuentas terminé enterándome del final. Y eso me hizo pensar en algo: ¿qué va a pasar cuando se revele el One Piece? Porque estamos hablando de un misterio que lleva casi 3 décadas construyéndose. 3 décadas, 28 años de preguntas, 28 años de teorías, 28 años de personas intentando descubrir qué dejó Gold Roger en Laugh Tale. Y cuando finalmente conozcamos la respuesta, será imposible ocultarla. Porque a diferencia de otros spoilers, este no afecta solamente a quienes siguen la serie, afectará incluso a personas que jamás han visto un capítulo de One Piece. Y eso tiene una explicación muy sencilla: el hecho de que One Piece ya no es un anime de nicho. Durante mucho tiempo One Piece fue considerado un anime enorme, pero principalmente dentro de la comunidad otaku. Sin embargo, eso ha cambiado muchísimo durante los últimos años, y hoy en día es difícil encontrar a alguien que nunca haya escuchado hablar de One Piece. Quizá no sepan quién es Shanks, quizá no sepan quién es Kaido, quizá no sepan qué es un Yonko, pero seguramente han escuchado hablar del famoso tesoro llamado One Piece. Y gran parte de esa popularidad reciente se debe a varios factores. Por un lado, el anime atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. Por otro lado, el anime se encuentra en su saga final. Y además tenemos el live action de Netflix. Mucha gente que nunca ha visto el anime porque tiene más de 1000 episodios decidió darle una oportunidad al live action. Y para sorpresa de muchos, terminó gustándoles. Algunos comenzaban el anime después de eso, otros empezaban a leer el manga, y muchos simplemente quedaron interesados en saber cómo terminará toda esta historia. Por eso, cuando finalmente se revele que es el One Piece, la noticia no se quedará dentro de la comunidad del anime, va a llegar a todas partes. Y aún así, por más grandes que hayan sido algunos spoilers de la historia, creo que ninguno se acerca a lo que ocurrirá con One Piece. Pensemos en algunos ejemplos: la identidad de Darth Vader como el padre de Luke Skywalker, la muerte de Tony Stark en Endgame, la muerte de Jiraiya en Naruto, la revelación del titán colosal y el titán acorazado en Shingeki no Kyojin, e incluso el final de Juego de Tronos. Todos esos momentos generaron un impacto gigantesco en internet, pero hay una diferencia importante: todos ellos eran respuestas a preguntas relativamente recientes. En cambio, el misterio de One Piece lleva casi 3 décadas construyéndose, 30 años de pistas, 30 años de misterios, 30 años de especulaciones. Es una incógnita tan grande que incluso personas que nunca han visto el anime saben que existe. Y eso es algo extremadamente raro. Normalmente, para que te importe un spoiler, necesitas seguir la historia. Con One Piece ocurre algo diferente. Muchas personas ni siquiera ven la serie y aún así quieren saber qué es el famoso tesoro. Eso demuestra el tamaño de este misterio. Hay algo que me parece increíble. Cuando Oda comenzó el One Piece en 1997, muchos de los fans actuales ni siquiera habían nacido. Piénselo por un momento. Mientras algunos de nosotros estábamos aprendiendo a caminar, Oda ya estaba guardando el secreto más importante de la historia del manga. Es un misterio que ha sobrevivido generaciones enteras. Hay personas que comenzaban la serie siendo adolescentes y hoy son padres de familia. Hay fans que llevan más de 20 años esperando esta respuesta. Yo en lo personal, cuando inició esto tenía 2 años, así que solo estaba tomando biberón en lugar de comprar terrenos baratos. Debido a esto, existe una presión enorme sobre Eiichiro Oda, porque la revelación podría convertirse en una de las mejores de la historia o en una de las mayores decepciones de la historia. Imaginen esperar casi 30 años para descubrir un misterio. Las expectativas son gigantescas. Afortunadamente, Oda ya ha aclarado algo muy importante: el One Piece sí es un tesoro real, no es una simple lección sobre amistad. No será un mensaje de que el verdadero tesoro fueron los amigos que hicimos en el camino. Habrá algo físico y tangible esperando en el final de la aventura, y eso solo aumenta todavía más la curiosidad. Y claro, después de 30 años, las teorías son prácticamente infinitas.
Hay quienes creen que el One Piece es una tecnología perteneciente al siglo vacío, otros creen que está relacionado con la antigua arma ancestral, algunos piensan que se trata de información capaz de cambiar el mundo entero, e incluso existen teorías de que afirman que el One Piece es un mecanismo para unir todos los mares del planeta en un solo océano. Y aunque muchas de estas teorías suenan descabelladas, la realidad es que después de casi 30 años, cualquier posibilidad parece válida. Lo más curioso es que Oda ha logrado algo muy difícil. A pesar de miles de teorías, nadie ha conseguido presentar una explicación que convenza a toda la comunidad. Cada vez que una teoría parece demasiado sólida, aparece una nueva pista que la contradice. Y eso es precisamente lo que ha mantenido vivo el misterio durante tantos años. Porque si los fans ya hubieran descubierto la respuesta, el impacto de la revelación final sería mucho menor. Pero aquí viene otra parte muy loca de esta historia. Hace poco, para celebrar de que el manga superó los 600 millones de copias vendidas, Oda participó en un proyecto muy peculiar. Escribió la respuesta. Sí, la respuesta real. Lo escribió en un papel, la guardó en un pequeño cofre y ese cofre fue sellado dentro de una cápsula especial resistente a la presión y posteriormente fue hundido a más de 600 metros de profundidad en una ubicación secreta del océano. La idea era de que permaneciera ahí hasta que la historia llegara oficialmente a su final. Prácticamente creó el One Piece en la vida real. Desde entonces muchos fans han intentado averiguar dónde se encuentra exactamente. Algunos han analizado videos cuadro por cuadro, otros han elaborado teorías sobre la ubicación, incluso hubo personas hablando de organizar expediciones para encontrarlo, pero hasta ahora nadie ha demostrado haber recuperado el famoso cobre, al menos no públicamente. Volviendo al tema, ahora imagínense cómo será ese día. Es de madrugada en Japón. Aparecen las primeras filtraciones del capítulo. Al principio nadie las cree, pero poco a poco comienzan a llegar más imágenes, más páginas, más confirmaciones, y de repente ocurre. Alguien publica la respuesta que llevamos esperando desde 1997. En cuestión de minutos, el nombre de One Piece se convierte en tendencia mundial. Miles de videos aparecen en YouTube, miles de publicaciones invaden TikTok, las redes sociales se llenan de memes, los canales de noticias hablan del tema y probablemente veremos algo que nunca había ocurrido antes en la historia del anime. Personas que jamás han visto un episodio de One Piece estarán buscando la respuesta en Google simplemente por curiosidad, porque incluso quienes no siguen la serie querrán saber qué era aquello que estuvo oculto durante casi 3 décadas. Y justamente por eso pienso que el spoiler será imposible de contener. No importa cuánto intentes evitarlo, no importa si eliminas redes sociales, no importa si silencias palabras clave, tarde o temprano terminarás viéndolo en alguna parte. Porque no estamos hablando de un final de una temporada, estamos hablando del final de uno de los mayores misterios de la cultura popular moderna. Por eso estoy convencido de que la revelación de One Piece será el spoiler más grande de toda la historia. No importa si eres fan o no, no importa si viste todos los episodios o si no viste ninguno. El día que se revele que encontró Roger en Laugh Tale, todo el mundo estará hablando de ello. Y sinceramente, si llevas años diciendo que comenzarás a ver One Piece, creo que estás en el momento correcto, ya que estamos en la recta final, pero posiblemente aún le queden algunos años. Sin embargo, el reloj sigue avanzando, los capítulos siguen avanzando y cada vez estamos más cerca de ello. Así que cuando finalmente llegue el día, no habrá forma de escapar del spoiler más grande que el mundo del anime haya visto. Y quién sabe, tal vez en este momento, mientras estás viendo este video, la respuesta ya se encuentra en lo profundo del mar escrita en un papelito. Un secreto que ha sobrevivido casi 30 años, un misterio que ha mantenido despiertos a millones de fans, y una revelación que ha sido destinada a cambiar, ya sea para bien o mal, la historia del anime. Porque cuando finalmente sepamos qué es el One Piece, todo el mundo lo sabrá.